Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalia Sánchez y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a la mesa de Sin Filtro. Esta semana el presidente López Obrador dijo que el Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023. Este megaproyecto transportará pasajeros, locales y turistas y mercancías a través de la península de Yucatán. Aunque desde que se anunció la obra como una propuesta para atender el rezago económico en el sureste del país, se cuestionó su posible impacto ambiental y social en la zona. ¿Por qué ha sido polémico el Tren Maya? ¿Estará listo para la fecha prevista por el gobierno federal? ¿Cuál será su impacto en el ambiente y en las comunidades de la región? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 universitarios y universitarias. Acompáñanos la siguiente hora, no le cambies, que ya inicia la mesa de Sin Filtro. Y para discutir esto nos acompañan en la mesa Leslie Lira, tesista de Relaciones Internacionales en la UNAM y simpatizante de Morena. Buenas noches, Leslie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Un gusto estar con todos ustedes. Bienvenida. Roberto Hernández, investigador y consultor en sostenibilidad y activista ambiental. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Muy bien, muchas gracias. Un Bienvenido de gusto. vuelta. Lilian Sánchez, internacionalista por el ITAM, colaboradora en Iniciativa Climática de México y fundadora del podcast Climatízate. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Natalia. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Y finalmente, Enrique Randolph, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y coordinador de asesores del PAN en el Congreso también de Aguascalientes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Te agradezco la oportunidad y saludo vía remota a mi compañera, a mis compañeras, así como a toda la audiencia que muy amablemente nos siguen, y también le mando un saludo a Genaro, esperando que se encuentre muy bien. Bienvenido de vuelta, Enrique. Y Muchas bueno, gracias. empezamos este primer bloque para hablar un poco sobre lo que es el Tren Maya y cuáles son los retos que ha enfrentado su construcción, entre otras cosas. Y pues empiezo contigo, Leslie, para que nos platiques un poco de qué va este proyecto del Tren Maya y si consideras tú que es una de las obras o la obra más importante de la actual administración. Claro que sí. Pues básicamente el Tren Maya, más allá de un proyecto ferroviario, es un proyecto de justicia social. Creo que es el proyecto, uno de los proyectos más grandes que está impulsando el gobierno federal desde que entró Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Hay un evidente diagnóstico, ¿no?, de falta de justicia social en la parte sur de México, y justo lo que busca el Tren Maya es buscar dinamizar la economía en la región sur. Incluye básicamente 5 estados. El tren va a ser un transporte de pasajeros, un transporte turístico, pero también de carga. Va a abarcar los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, pues básicamente es un proyecto que busca impulsar la economía, dinamizar la economía en la zona, pero sobre todo buscar justicia social en una zona olvidada, y creo que es más allá de un proyecto económico, es un proyecto social de bienestar, y es el megaproyecto de la cuarta transformación. Muy bien, gracias, Leslie. Ahora voy contigo, Enrique. ¿Tú qué nos dices de esta obra? ¿Coincides con Leslie, que es una obra muy importante para esta administración y para las y los mexicanos? ¿O qué nos dices tú sobre esta nueva construcción? Sin duda, es uno de los principales proyectos del actual gobierno, del gobierno federal, de administración pública. Sin embargo, y también coincidiendo con que debe ser por un tema de justicia social, sí es un proyecto mediante el cual se puede llegar a impulsar ciertos sectores de la sociedad que históricamente han sido relegados, pero hablando de justicia social, pues el que se derive y el que se quiera gastar al menos el presupuesto de la Secretaría de Turismo, el 95% de lo que le destinaban hacia esta obra, como tal, pues no creo que sea mucha justicia social. El que quieran desplazar 300 familias de una zona en el cual busquen comprarle en menos de 40 pesos el metro cuadrado, y en el cual intenten hacer a la fuerza o a billetazos para los empresarios esta obra, y que llega a generar un ecocidio enorme, no creo que sea una gran justicia social. Por ende, también
por ejemplo, con la eliminación del programa de apoyo a los pueblos mágicos, esas zonas sí se han quedado olvidadas, sin presupuesto para el mantenimiento de muchas playas, con una situación de muchísimo incremento y alarmante en temas de seguridad y de violencia a las zonas turísticas, pues más que nada puede ser justicia social, pero sería justicia social parcial o solamente en el discurso como se ha venido viendo en este gobierno federal y en lo que lleva de su administración. A ver si te entendemos bien. Entonces, estás a favor de la obra como en general, pero no estás muy de acuerdo en cómo se está llevando a cabo. No dudamos de las buenas intenciones del presidente. Como tal, la obra, al igual que muchas otras, si se lleva a cabo de forma sostenible, en el cual los empresarios les vaya bien y los pequeños sectores no se queden abandonados y esté correctamente planificada y se lleve a cabo por expertos, creo que no tiene nada de malo. Al contrario, hay una deuda histórica con esa sociedad históricamente rezagada, valga la redundancia. Sin embargo, en las formas y ya en la opacidad, la transparencia de los recursos y con tantas modificaciones que se han venido haciendo y el enorme ecocidio, eso sí es en lo que no se puede estar de acuerdo. Claro. Y bueno, ahora voy contigo, Roberto, a ver si nos puedes platicar un poco más justamente de qué va el Tren Maya y también que nos platiques por qué ha sido tan polémica su construcción y pues tú como activista ambiental, ¿qué señalarías sobre este punto? Claro que sí, Natalia, muchísimas gracias. Concuerdo con ambos de sus puntos. Creo que el Tren Maya es un proyecto único en su tipo. Actualmente el proyecto Maya que se tiene actualmente a fecha de hoy y el proyecto que se tenía a finales del 2018 no es el mismo proyecto que tenemos actualmente. Eso es algo que tenemos que mencionar. Muchas veces damos estos datos erróneamente y justo esta semana tuvimos un cambio de ruta en el tramo 5, norte y sur. Creo que esto es fundamental mencionarlo y especialmente, como lo decían anteriormente, esta deuda histórica que se tiene con los pueblos del sur, con los pueblos mayas y con los pueblos originarios de la península de México, con Campeche, con Quintana Roo, con Tabasco, con Chiapas, es un proyecto que verdaderamente busca detonar la inversión extranjera a través del turismo, que busca el desarrollo de la región, pero evidentemente tiene un costo. Esto mucho se ha cuestionado sobre los análisis y sobre las evaluaciones ambientales que tiene este proyecto por las implicaciones en los distintos tramos por la tala masiva de árboles y reubicación, como lo mencionaban, de los pueblos originarios, de las personas que ya se encuentran en estas localidades. Pero si bien es cierto, esto es una tendencia global que tenemos que tener presente, que no solamente se deriva del Tren Maya, sino que es necesaria por los distintos fenómenos globales que acontecen derivados del cambio climático. Entonces, creo que esto es fundamental contemplarlo. Como lo decía, el proyecto inicial de Tren Maya contemplaba un presupuesto de construcción de 120,000 millones de pesos y actualmente está en un proyecto de 230,000 millones de pesos. Es casi el doble del presupuesto. Esto lo tenemos que mencionar y sobre todo creo que de las derivaciones que ha tenido este proyecto. Como lo decía, en un principio se contemplaba un proyecto como una ruta turística, como una ruta de transporte, pero actualmente hemos visto y estos cambios se ven derivados del descubrimiento de nuevas zonas arqueológicas, de nuevos vestigios que por mucho tiempo, como es evidente, estuvieron olvidados en el sureste mexicano y ahora cuando se retoma esta apropiación cultural, cuando se toman nuevamente a los pueblos originarios en cuenta, los estamos redescubriendo y invirtiendo en ellos. Muchas gracias, Roberto. Y Lilian, ¿qué te gustaría agregar sobre esto que dicen tu compañera y tus compañeros? ¿Qué otros retos ves tú a justo la construcción del tren? Por supuesto, creo que algo que no se ha mencionado es la importancia de la zona en la que se está construyendo actualmente el Tren Maya. No debemos olvidar que este tren abarca los 5 estados que ya mencionamos, Tabasco, Chiapas y los 3 estados de la península de Yucatán, lo cual posiciona el proyecto dentro de la segunda selva tropical más importante del continente americano después del Amazonas. Entonces, estamos hablando de un proyecto de infraestructura en una zona delicada porque se ha enfrentado a muchísimos retos de deforestación en los últimos años y, digamos, el poner presión
masiva en cuanto a la llegada expansiva de turismo sobre esa zona, pues pone en riesgo varios de los ecosistemas que ya hoy en día están en riesgo y que, bueno, no deberíamos poner mayor fragilidad sobre esa zona. Entonces es importante no perder de vista esto y, bueno, ya en los siguientes bloques también podemos hablar sobre otras cuestiones que tienen que ver con justicia social, claro, con la forma de desarrollo que se está manejando, pero esperemos a esos bloques. Muchas gracias, Lilian. Y bueno, pues tenemos que ir a un corte. Seguiremos platicando sobre este tema, sobre el Tren Maya y las consecuencias ambientales y sociales que ha traído y traerá durante los próximos meses y años. Pero no te vayas, estamos en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos hablando sobre el Tren Maya y su impacto ambiental y social, y en este bloque nos vamos a enfocar específicamente en su impacto en el ambiente. Y pues bueno, entonces ahora me quedo contigo, Lilian, donde nos habíamos quedado, para que ahora sí vayas a profundidad y nos expliques un poco más de dónde viene esta crítica de las organizaciones ambientales, de qué es lo que están apuntando, que se está haciendo mal, y cómo propondrías tú que podría mejorarse este punto. De acuerdo, muchas gracias. Creo que cualquier proyecto de infraestructura, el que nosotros queramos pensar, un hotel, una plaza comercial, va a tener un impacto sobre el territorio en el que se está planteando este proyecto. Ahora, por ley, todo tipo de proyecto de infraestructura necesita contar con una manifestación de impacto ambiental. En el caso del Tren Maya se cuenta con una manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, varias organizaciones especializadas en estudiar los impactos ambientales de proyectos como este han recalcado que existen varias inconsistencias dentro de la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya. Creo que la principal crítica es la siguiente. Cuando tú generas un proyecto como estos, vas a afectar de una u otra forma el territorio, como lo establecido. Lo que no está considerando la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya es la deforestación y los cambios en el ambiente que se van a tener no solo por la construcción del proyecto, sino por el método de desarrollo que va a generar este proyecto. Es decir, actualmente la zona de la península de Yucatán cuenta con, desde 1990 para acá, ha contado con una expansión urbana muy importante. Lo que genera un proyecto turístico como este es que la expansión urbana sea todavía mayor, es decir, todavía ponemos un impacto más fuerte sobre los ecosistemas que están en ese entorno. Entonces, tú construyes un tren, pero al rato se van a construir hoteles, va a haber mayor expansión de la mancha urbana, se va a requerir más agua para las personas que lleguen, más alimentos, más recursos, y eso pone en peligro a los ecosistemas y al atractivo turístico de la zona, porque finalmente es una zona rica por los ecosistemas. Entonces creo que de ahí viene también mucha de la demanda y bueno, claro que se han visto talas y movimientos importantes de ecosistemas que no contaban aún con los permisos de cambio de uso del suelo necesarios para autorizar ese tipo de cambios en el suelo. Claro. Y bueno, ahora voy contigo, Enrique, para preguntarte, ¿tú qué medidas destacarías que el gobierno federal está tomando justamente para no causar daños ambientales? O si estás de acuerdo con Lilian, con que pues, los efectos negativos no solo son en el momento, sino después y que no se está haciendo mucho al respecto. Claro, la verdad es que no se está haciendo mucho al respecto, como bien lo mencionas. Según el INEGI, en México se llegan a talar 500,000 hectáreas de bosques y selvas por año, y además somos el quinto país a nivel mundial que mayor deforestación tiene. Y aunque el presidente en 2018 había mencionado que no se iba a talar ningún árbol, tan solo en el tramo 5 se talaron más de 20,000 árboles, los cuales dijeron que como medida le iban a poner en espacios públicos municipales, y después nos terminamos enterando que algunos hoteleros los utilizaron, los reubicaron, y no es que no confiemos en la buena fe de los hoteleros, al contrario, qué bueno. Sin embargo, no sabemos, porque existe mucha opacidad en la materia,
si están siguiendo los reglamentos municipales, que son los que dictan cómo se debe remover un árbol y cómo se debe instalar correctamente. De igual manera, no se está haciendo el estudio de manera correcta, más porque se puede ver que el tren generaría 19 ecocidios en 19 distintos polos de desarrollo. Y de igual manera, en la categoría de riesgo se ha podido ver que el suelo es muy permeable y por ende puede generar un altísimo riesgo que contamine el subsuelo o que se puedan dañar los cenotes, y eso que ponga también especies en peligro de extinción o algunas en categoría de riesgo. Por ejemplo, tengo entendido que el jaguar, hay alrededor de 2,000 ejemplares de estos que estarían en peligro con la construcción de esta obra, y en México solamente existen 4,800 ejemplares en todo el país. Claro, y bueno, resulta un poco curioso porque justo en la página del Tren Maya, el gobierno federal señala que uno de los objetivos más importantes del Tren Maya es justo reducir la tala ilegal y favorecer la conservación de ecosistemas y restaurar aquellos que ya están dañados. ¿Qué nos dices tú, Roberto, sobre este tema? ¿Tú crees que se están cumpliendo estos objetivos? Yo creo que los objetivos han cambiado efectivamente dependiendo estos cambios de ruta, como lo menciona Enrique. La última modificación del tramo 5 derivó en estas noticias de cambio de ruta con 25,000 árboles talados, lo cual es falso. Si un árbol es talado no puede ser reubicado, entonces estos árboles fueron extraídos y fueron reubicados en la zona en distintos lugares turísticos para que puedan ser utilizados. Sin embargo, sí existe una afectación ambiental. Yo creo que esto no lo podemos negar, tanto en las comunidades que se contemplan, no solamente la flora y la fauna local, como las cientos de especies autóctonas de esta región, sino especialmente con la construcción del tren. Como bien lo mencionaban, existe una implicación directa con la construcción de estos megaproyectos, no solamente primaria con la construcción del tren, sino secundaria con los efectos que tendrá a largo plazo, a corto plazo, con la llegada de turistas, con la construcción de nuevas áreas, pero yo creo que esto se tiene que mantener como temas aislados, no solamente como un tema reputacional o como un tema del tren, sino que nos permita, y eso lo digo como activista, que nos permita un mejor análisis y una mejor resolución de cada uno de los casos en específicos. Es un error metodológico meter todos los clavos en una misma bolsa y querer obtener un clavo de una medida específica. Creo que sí es necesario un seguimiento, y creo que esto se ha dado por parte de organizaciones civiles, de organizaciones nacionales e internacionales, de lo que está aconteciendo, e incluso yo creo que lo podemos ver buscando simplemente el proyecto del Tren Maya. Podemos ver un seguimiento de noticieros a nivel nacional e internacional, de todo tipo de organizaciones que están sobre este proyecto. Creo que esto es fundamental en el tema de la justicia ambiental, como lo comentamos al principio de este conversatorio. Es fundamental esta participación ciudadana, esta participación democrática, y recordar que esto se construye todos los días, que este ejercicio democrático es histórico. Por primera vez se da en México, y con un proyecto de esta envergadura para la península de México y para las implicaciones a futuro, creo que es fundamental no solamente enfocarnos en la construcción, sino en lo que implicará sus derivaciones futuras. Bien, y finalmente, Leslie, ¿qué opinas al respecto de estos argumentos que han dado la panelista y los panelistas? ¿Tú también estás de acuerdo con que los objetivos han cambiado a través del tiempo? ¿Y qué acciones destacarías tú por parte del gobierno para asegurar que la obra se esté haciendo responsablemente con respecto al medio ambiente? Claro, mira, yo creo que ya lo mencionaron básicamente todos mis compañeros. La magnitud de un megaproyecto como este definitivamente tiene que tener repercusiones ambientales y ecológicas. Más sin embargo, creo que a partir de la fecha en la que ya se tenía contemplado el proyecto a estas alturas, en 2020,
ya se está regulando, digamos, la parte legislativa o la parte de trámites y permisos que requiere el gobierno federal de acuerdo a la legislación mexicana para que el proyecto, digamos, cumpla como con los permisos ambientales, ¿no? No encuentro, digamos, vamos, cumpliendo toda la parte legislativa en cuanto a permisos y demás. Creo que también el gobierno ha habido un avance sobre la información que uno puede consultar a través de las páginas oficiales del gobierno federal, donde haya una serie de documentos que anteriormente no podíamos consultar sobre cómo, digamos, está integrando la Semarnat estas medidas y protecciones al momento de la construcción del Tren Maya. Ya lo mencionaba bien, es muy complejo un proyecto de tal magnitud, el evitar o a lo mejor cumplir con estándares, pero más sin embargo creo que este proyecto sí está escuchando a la gente y creo que más allá de ser un proyecto económico, está escuchando a la gente y a las necesidades, sobre todo de las comunidades indígenas también, ¿no? Entonces, creo que también ahí la Fonatura ha hecho un papel importante, sobre todo los encargados de los enlaces, en escuchar a la gente y también digamos, acatar a las legislaciones o los permisos para poder, digamos, pues no dañar tanto a los ecosistemas de cierta forma. Y creo que es un avance el que uno como ciudadano pueda consultar a través de las páginas del gobierno, documentos que más de 500 hojas encuentras ahí un documento con tecnicismos, especificaciones sobre cómo es que a partir de la construcción del Tren Maya a la fecha han ido, digamos, tomando medidas respecto sobre pues el cuidado del medio ambiente, medidas sobre la adaptación y mitigación al cambio climático, manejo y disposición de residuos sólidos, etcétera. Bien, pues nos quedan un par de minutitos. No sé si alguien más de la panelista o los panelistas quieran agregar un poco a esta conversación sobre el impacto ambiental. Si gustan, yo puedo agregar un par de notas. Adelante. Bueno, creo que es importante también tomar y partir del hecho de que una manifestación de impacto ambiental debe estar bien hecha y se han encontrado varias inconsistencias dentro de la que se propone por parte del gobierno. Entonces, no, digamos, no es justificable que ciertas cosas avancen mientras todavía algunos estudios ambientales están corriendo, ¿no? O mientras, bueno, de pronto movemos el tramo de un lugar a otro, pero el daño al medio ambiente ya se hizo. Entonces, creo que es muy importante puntualizar esto y sobre todo puntualizar que no estamos hablando de impactos menores, estamos hablando de un impacto mayor al mayor ecosistema de selva tropical del país. Entonces, no perder eso de vista y no perder también, lo discutiremos en el siguiente bloque, algunas decisiones sobre justicia social que esto implica también. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, tenemos que ir a un corte, pero volvemos para seguir platicando sobre el Tren Maya y el impacto ambiental y social que ha tenido y tendrá. Y en el siguiente bloque nos enfocaremos en el impacto social que ha tenido esta mega obra. Pero no te vayas, que ya volvemos en Sin Filtro. Estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos hablando sobre el Tren Maya y el impacto social y ambiental que ha tenido la obra y que tendrá una vez terminada. Y en este bloque nos vamos a concentrar en el impacto social que ha tenido especialmente en las comunidades regionales de la región. Entonces, ahora me quedo contigo, Enrique. ¿Qué nos dices sobre este punto específico? ¿Cómo ves tú? ¿Qué impacto social tendrá el Tren Maya? Primeramente se decía que era un proyecto en el cual estaban escuchando a la gente y no puede haber nada más falso que eso, porque solamente han escuchado a quienes les quieren decir lo que quieren escuchar. Por ejemplo, no ha habido ni siquiera un diálogo con la oposición, no le han permitido moverle ni una coma en materia presupuestal o al momento de ejecutarla al mismo proyecto. De igual manera piensan que cuando se habla mal de dicho proyecto es porque estamos en contra y no queremos que se desarrolle bien la región. Al contrario, el chiste es mejorar y perfeccionar dicho proyecto y que todos puedan salir adelante. De igual manera, mencionaba Margarita Campuzano del Centro Mexicano de Derecho Ambiental que se había violado en varias comunidades el derecho a la consulta libre, previa e informada, porque México forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, que en su convenio 169
indicaba que cuando se lleva una mega obra o un proyecto que pasa por comunidades indígenas, se les debe de consultar y debe haber requisitos de manera muy concreta, de buena fe y culturalmente adecuado. De igual manera, pues, ahí se puede demostrar que ni siquiera se les preguntó, porque como tal, para el Tren Maya se había hecho la consulta el 15 de noviembre de 2019, y cuando el presidente la había anunciado inclusive desde 2018, y también inclusive recalcando, no creo que sea muy maya tampoco el tren, ya que Felipe Carrillo Puerto, que fue por excelencia la capital de los mayas durante mucho tiempo, no es casualidad que ahorita se opongan a ese proyecto, porque de manera demográfica y hasta de manera histórica, en el gobierno que encabezaba Porfirio Díaz, buscó contraponer el desarrollo con la cultura que en ese tiempo se tenía, y les impusieron de alguna manera todo el sistema también ferroviario, ¿no? Y así como eso, por ejemplo, en esa misma zona, en donde se supone que es el lugar maya por excelencia, históricamente, 88 comunidades solamente se les preguntó en una. Así que, pues también, y aunado a esto, los protocolos para la relocalización que la ONU estableció y que la Suprema Corte ha mencionado que no se han llevado de manera correcta, porque las expropiaciones, por ejemplo, en Palenque, Chiapas, no se garantizó el derecho a una vivienda digna y de alguna manera fueron desplazados, ¿no? Eso, y como se mencionaba en un principio, les han llegado a ofrecer hasta 34 pesos por metro cuadrado a las personas que les buscan expropiar. Bien, y ahora voy contigo, Roberto, porque me decías que querías hablar un poco sobre el desarrollo regional y nacional y cómo se tiene que ver con este proyecto del Tren Maya. Y pues justamente el gobierno federal ha dicho que con el Tren Maya se busca crear más equidad social y oportunidades de desarrollo para las personas que habitan en la zona. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Crees que se ha logrado este objetivo hasta ahora con la construcción y, claro, más adelante una vez que ya esté listo? Sí, yo creo que este compromiso lo podemos ver más allá del proyecto por sí mismo. Lo vemos con la salida de Rogelio Jiménez Pons, con la entrada del senador con licencia Javier May al frente de este Tren Maya. Creo que nos dice mucho. Esta semana se anuncia la colocación de los primeros tramos, de los primeros durmientes que se están elaborando en México, que se están elaborando con productos mexicanos, y creo que este impacto social lo vemos más allá de solo la región de la península. Estos materiales provienen igualmente de otras partes de la República, entonces el Tren Maya tiene implicaciones de desarrollo no solamente en la región, en la península de México, sino en otros estados de la República de donde se traen estos materiales. Se prevé la colocación de 1.500 durmientes al día y su elaboración de 2.400 aproximadamente diarios. Esto es una fuente directa de empleos a personas de la región que, si bien es cierto, son empleos temporales, se pueden convertir en empleos formales y en empleos de tiempo completo si se da una capacitación, como lo mencionaba Enrique. Creo que esta visión la tenemos que tener más allá del proyecto. Se tiene que involucrar a todas las secretarías, a la Secretaría del Trabajo para la capacitación, a la Secretaría de Medio Ambiente, como lo comentábamos hace un momento, para el seguimiento en estos temas ambientales, pero creo que se nota ya un cambio en la región. Uno lo puede ver, y estos cambios ya están. Yo lo menciono con las fuentes de trabajo directo, las personas, los locales. Esto es algo que no había un antecedente, ¿no? Si vemos un análisis específico de cuál era el presupuesto, cuáles eran los megaproyectos que se tienen en los últimos 10 años, en el 2010, en el 2015 o en el 2020, en México vemos un alza exponencial increíble. Esto es algo que no se había visto anteriormente en la región del sureste de México, y que esto va de la mano. No solamente hablamos del Tren Maya, sino hablamos de la refinería, hablamos del corredor del Istmo de Tehuantepec, entre otros proyectos, y creo que están todos relacionados, ¿no? Vemos la movilidad social, vemos reducción de la brecha de desigualdad, que es tan importante, y es aún más importante este compromiso de concluir el tren en menos de
23 meses, en menos de 2 años. Esto lo anuncia igualmente el presidente López Obrador saliendo de este periodo por COVID, pero se tiene este seguimiento. Creo que esto igualmente es importante y sobre todo nos ayudará a entender un poco cuál fue el contexto de la pandemia y cómo afectó, porque si bien es cierto, hubo una pérdida y una baja en el turismo en la región, ahora nos toca recuperar y esto también tiene implicaciones directas. Creo que es un proyecto único, reitero, no creo que sea perfecto, creo que tiene muchas cosas que criticarse y lo vemos constantemente con estos cambios repentinos, sin consultas, sin análisis, pero que al final de cuentas sí está teniendo una mejora para la calidad de vida de los locales. Claro, y bueno, Lilian, te veo como que quieres contestarle a tu compañero Roberto. Adelante. Gracias, Natalia. Yo creo que el Tren Maya nos permite dar espacio para una reflexión sobre lo que significa el desarrollo de una zona. Te voy a poner un ejemplo bien simple. Imagínate que de pronto un amigo llega a mi casa y me dice, ¿sabes qué? Yo ya le eché ojo a tu casa, de esta parte vamos a abrir un espacio, te voy a poner un café, arriba ya vi que funciona perfecto para las azoteas y ya vi que tu patio puede funcionar como una discoteca en las noches. Entonces yo ya analicé, esto va a funcionar súper bien, órale, hay que entrarle. ¿Qué nos dice esto, no? Nadie me preguntó a mí si en mi casa yo quería hacer unas modificaciones como estas. Nadie vino en primer lugar y me planteó esto y dije, bueno, se decidió, fue una decisión de arriba hacia abajo. Esto nos permite reflexionar qué tal que un proyecto de infraestructura no necesariamente como de esta magnitud, no necesariamente casa con las definiciones que los pueblos originarios o que las personas en la zona conciben como una mejora en la calidad de vida, ¿no? ¿Qué tal si para las personas dentro de la zona el que de pronto llegue un turismo masivo y se tengan que prestar servicios y acondicionar el espacio y modificar sus costumbres no representa realmente lo que ellos mismos conciben como desarrollo o como progreso? Entonces creo que el Tren Maya nos invita a reflexionar sobre eso y nos invita a reflexionar sobre qué realmente constituye la justicia social. Proyectos masivos dictados desde arriba con, digamos, retos en cuanto a su implementación, o más bien debería partirse desde abajo, tomando en cuenta las opiniones de las personas desde un inicio y no únicamente cuando ya se tiene la idea propuesta, y entonces a ver si decidamos desde abajo, desde quienes van a ser afectados y desde quienes viven en esas poblaciones, qué realmente constituiría un beneficio según sus propias acepciones. Y eso creo que también nos invita a reflexionar sobre cualquier otro proyecto de infraestructura que se esté llevando a cabo en el país. Pues muy bien, y finalmente, Leslie, ¿cuál es tu reacción a la opinión de tus compañeros y tu compañera? Y sobre este punto en general, sobre qué impacto social tendrá el Tren Maya y lo ha tenido hasta el momento. Claro, a mí me gustaría responder a una afirmación que hicieron hace un momento sobre que no se ha preguntado o consultado a la oposición. Vamos, en gobiernos anteriores, el PRI y el PAN, cuando consultaba a la oposición en su momento sobre hacer o no un megaproyecto, ¿no? Se imponía un megaproyecto, se hacía de acorde y con base a las necesidades e intereses de los partidos, de la élite, y pues básicamente la parte, digamos, social, pues quedaba completamente y absolutamente olvidada. Yo creo que sí ha habido una consulta, sí hubo una consulta a las comunidades indígenas, hubo una consulta en 2019, en noviembre y diciembre del 2019, en el cual se llevaron a cabo 30 asambleas regionales, 15 fueron informativas y 15 fueron consultivas, en la cual pues participaron más de 10,000 personas, ¿no? Que pertenecen a más de las 1,000 entidades federativas por donde va a cruzar el Tren Maya a través de estos 5 estados. Yo creo que esto es un cambio de paradigma también dentro de la gobernabilidad del país, porque anteriormente, pues básicamente en este tipo de megaobras no te preguntaban como sociedad, oye, vamos a plantear esto. Yo creo que sí ha habido participación ciudadana y creo que también se ha tomado en cuenta la voz de las comunidades indígenas en la región. Yo también he visto incluso videos en internet de gente que está contenta con la construcción del Tren Maya, porque más allá de un proyecto turístico y todo lo que implica,
creo que va a poder movilizar a estas personas que venden el cacao, ¿no? Por ejemplo, tomar el tren y poder trasladarse y demás. Y creo que este beneficio no nada más es un beneficio económico, social y va a generar empleos y por supuesto que sí hay una inclusión social que hace mucho tiempo pues no se veía en la Sí. región. Bueno, pues tenemos que ir a otro corte. Definitivamente este tema da mucho que discutir. Entonces nos veremos después del corte para una ronda de conclusiones y pues seguiremos platicando entonces del Tren Maya. No se vayan, estamos en Sin Filtro. Estamos de vuelta en Sin Filtro. Hemos estado hablando sobre el Tren Maya y sus implicaciones sociales y ambientales y ahora estamos en un último bloque de la noche para una breve ronda de conclusiones y empezamos contigo, Roberto. Muchísimas gracias, Natalia. Creo que como lo mencionamos al principio de este conversatorio, para concluir, el Tren Maya es un proyecto que inició a finales del 2018, que actualmente tiene una planeación de menos de 2 años y que como ejercicio ciudadano, como este ejercicio de reducción de desigualdades y de justicia social es único y es histórico para México, para la región del sureste. Creo que es importante que demos seguimiento a todos los cambios que se están haciendo, no solamente por las implicaciones ambientales, sino por este ejercicio democrático que se vive todos los días. Creo que no habíamos visto en ningún momento en la península de Yucatán una colaboración entre el sector turístico, entre el sector industrial, entre el sector agrario y sobre todo entre las comunidades, que estas fueran contempladas y consultadas para la ruta y para capacitadas para poder vender después de los frutos de este tren. Creo que es sumamente importante. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Bien, Leslie, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué te gustaría agregar para el final? Claro, yo quisiera mencionar que el Tren Maya, más allá de ser un proyecto de infraestructura, un megaproyecto de infraestructura, es un megaproyecto de bienestar y justicia social, como lo mencionaban, justamente una de las zonas más olvidadas y donde hay, digamos, una deuda histórica, ¿no? Creo que también es uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo que viene impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que también es una base de la gobernabilidad de la cuarta transformación, el implementar este tipo de megaproyectos, pero con un enfoque social. Creo que si bien es cierto que, pues digamos, no hay una base tan sólida en cuanto a investigaciones o repercusiones sobre implicaciones sobre el medio ambiente, en cuanto a cualitativa, cuantitativamente hablamos datos duros, digamos, creo que también la Semarnat y otras instancias gubernamentales están trabajando para proveer esta parte técnica, digamos, y pues también implementar políticas públicas también y poder pues cuidar y en la medida de lo posible acatarse al cumplimiento de la protección del medio ambiente, ¿no? También me gustaría mencionar la participación que han tenido las comunidades indígenas que, con las consultas, que históricamente pues nunca se había llevado a cabo una consulta, ¿no? A las comunidades indígenas, que se ha tomado en cuenta la opinión que vemos participando a entidades federativas de esta región. Y creo que el Tren Maya va a quedar listo para finales ya del 2023, como bien lo mencionó el presidente en la mañanera, y va a ser el megaproyecto de su gobierno y en donde vamos a poder ver, Sí. por supuesto, que un reflejo de bienestar social en la región. Bueno, pues muchas gracias, Leslie. Y pues, Enrique, ¿alguna conclusión que quieras agregar? Sí, primeramente se mencionaba que cuando no se le habían preguntado a los sectores de las comunidades indígenas, que era porque también antes los gobiernos no lo hacían. A ver, y ya porque los gobiernos del pasado no lo hicieron, significa que estos ya pueden no hacerlo, no habían prometido ser diferentes, y como caso está de que al menos en los gobiernos del PAN sí se había hecho porque se tenía que dialogar con la oposición porque el propio gobierno no tenía mayoría en el poder legislativo. Fue el caso del aeropuerto construido en Texcoco, que en el gobierno de Vicente Fox no tuvo éxito. Y aún así hubo muchísima inversión y muchísimo crecimiento en materia turística. De igual manera, para mis compañeros ambientalistas, pues a todos creo que nos preocupa el medio ambiente, pero no puede ser que en todo este esquema tampoco hayamos mencionado
sobre el enorme recorte de recursos que se le había hecho a todas las áreas naturales protegidas que antes se destinaba, a la Procuraduría Ambiental, y todo el descuido que se ha venido generando. De igual manera, en materia de corrupción, no tiene cabeza el que lo quieran hacer de utilidad pública y de seguridad nacional, y que quieran hacer todo por debajo del agua, como prometieron no hacerlo. Y si bien sí se ha consultado a muchas comunidades, pues creo que como todo llega a ser una simulación. Y todo esto porque se les consultó después de que ya se había inclusive hecho las adjudicaciones directas. Ya el presidente había prometido la obra y ya habían quedado de que sí iba a ser. Es decir, esta consulta resultó ser mero y puro trámite. De igual manera, claro que hay estudios. El tema es que como al CONACYT y a muchísimas otras instancias no se le han dado el presupuesto adecuado para las investigaciones, pero el propio CONACYT ha mencionado que este pulmón forestal, que es el segundo más grande de toda Latinoamérica, como lo mencionaba mi compañera, en caso de realizarse y no tener los mecanismos necesarios para revertir este ecocidio, va a dejar la zona degradada e inhóspita. Es cuanto. Muchas gracias, Enrique. Y finalmente, Lilian, ¿cómo te gustaría cerrar el programa? Tienes la última palabra, por favor, muy breve, porque nos quedan muy pocos segundos para poder cerrar. Bueno, me sumo a los comentarios de mi compañero anterior. El recorte al presupuesto destinado a las instituciones ambientales de nuestro país es muy grave actualmente, ¿no? Para cerrar, solo quiero decir que no existe justicia social, sino existe justicia ambiental, y van de la mano. Entonces, debemos como ciudadanía poner suma atención sobre ambos aspectos por igual. Y bueno, a quienes están interesados, únicamente aprovecho este espacio para invitarlos a escuchar el podcast de Climatízate en Spotify y otras plataformas, y seguir construyendo esta dinámica de diálogos e informándonos sobre lo que acontece en nuestro país. Llegamos al final de Sin Filtro. Les agradezco mucho a todas y todos, Leslie, Lilian, Roberto, Enrique, por haber estado esta noche. Vengan pronto a la mesa de Sin Filtro, seguiremos discutiendo estos temas tan relevantes. Y bueno, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche desde casa, a nombre de Genaro Lozano, que estará de regreso el próximo domingo en el programa. Seguimos en pandemia, así que por favor no dejen de cuidarse y usar siempre cubrebocas, no bajen la guardia. Muchas gracias por acompañarnos, esto fue Sin Filtro, buenas noches.